Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Entonces, hoy en el seminario del CINFA va a hablar Ronald Bustamante, él es profe acá de la Escuela Mate, y estudió lógica bajo la supervisión de Zoe Chatzirakis en París, y nos va a hablar sobre grupos definibles en cuerpos con derivadas parciales y un automorfismo. Y gracias, Ronald, por estar acá. Muchas gracias, gracias por invitarme. Entonces voy a hablar, ¿verdad? Como dice María, sobre grupos definibles en cuerpos derivadas parciales y un automorfismo. Entonces voy a hacer una introducción de todo para que se entienda, aunque sea el título, ¿verdad? El trabajo que voy a presentar ha sido hecho de forma conjunta con Zoe Chatzirakis y Samania Montenegro. Y aquí ya me di cuenta que hay un error, es agosto y no julio, pero debe ser porque lo cambiamos de fecha. Ok, entonces voy a empezar introduciendo algo muy básico que son los grupos algebraicos, todavía sin mucha estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con un cuerpo K. Ok, tal vez algo que quería decir antes es que vamos a asumir siempre que estamos en característica cero, aunque muchas cosas son ciertas para característica P. El teorema principal y varios resultados importantes son solo para característica cero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cada un cuerpo de característica cero. Entonces, podemos definir una topología que se llama topología de Zariski. ¿Cómo la definimos? Consideramos polinomios, un ideal de polinomios en varias variables, en n variables, digamos, y el conjunto de ceros de ese polinomio va a ser un cerrado. Entonces, así se define la base de cerrados. Va a ser el conjunto de ceros de ideales de polinomios. Entonces, eso nos da una topología para K a la n. Es una topología noetheriana porque, como viene de ideales, y bueno, y el anillo de polinomios es noetheriano, es de una medida la correspondencia de ideales a cerrados, hace que sea noetheriana la topología. Ok. Entonces, esa es la base de cerrados. También se llaman esos cerrados variedades. Hay un poco, no hay una definición estándar de variedad afín, porque a veces se pide que sea irreducibles, a veces no, pero digamos que podemos ver cerrados como variedades, ¿okay? Que para nuestros efectos es suficiente. Entonces, los conjuntos sobre los que vamos a hablar son variedades. Entonces, ¿qué es un grupo algebraico? ¿Qué es lo importante aquí? Es un grupo algebraico. Entonces, un grupo de estado tiene dos cosas, ¿verdad? Bueno, tres cosas. Cuatro cosas, pero una no importa tanto. Es un conjunto de elementos, ¿verdad? Una operación que vamos a llamar producto, ¿verdad? Luego, una inversión cuando tengo un elemento y lo mando al inverso y el elemento de identidad, pero eso no es tan complicado. Entonces, un grupo algebraico va a ser un grupo cuyo conjunto va a ser una variedad afín, o sea, uno de estos cerrados, digamos, o una combinación ahí. Y el producto y la inversión, o sea, esas dos funciones, una función de variedad de dos variables y una función de una variable, ¿verdad? Van a ser morfismos de variedades. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esas dos funciones localmente se comportan como si fueran fracciones racionales, ¿okay? Fracciones de polinomios, localmente para la topología de Zariski. Ok. Entonces vamos a trabajar con esos grupos, solo que ahora vamos a complicar un poco más las estructuras metiendo más cosas. Aquí, como que es un cuerpo cualquiera, se corre el riesgo de que no haya puntos suficientes, o sea, que los polinomios no tengan soluciones en el cuerpo, pero siempre puedo extender para tenerlo, ¿verdad? Incluso llegar a cuerpos algebraicamente cerrados muy, muy grandes, que es usualmente lo que se hace en geometría algebraica. Un grupo algebraico se llama simple si no tiene subgrupos normales cerrados no triviales, o sea, solo la identidad o todo el grupo. Entonces, vamos a trabajar mucho en grupos simples y variantes de estos grupos simples. Okay. Ahora vamos a introducir derivadas en los cuerpos. Entonces, vamos a ver que una derivada da un cuerpo K, ¿verdad? Una derivada es una función que cumple lo siguiente. Es lineal y
cumple la propiedad, digamos, la fórmula de producto de las derivadas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Derivación de funciones. Entonces vean que eso es como si esto fuera, digamos, un ejemplo puede ser las fracciones racionales y la derivación de funciones, ¿verdad? Pero ojo que estoy derivando los elementos del cuerpo. Los elementos es como, imagínense que fueran las funciones, ¿verdad? O polinomios o fracciones polinomiales. En ese caso, de que si fuera funciones o polinomios, en realidad no sería un cuerpo, sería un anillo, pero la idea es la misma, ¿verdad? Entonces tengo, los elementos son los que yo derivo, los elementos del cuerpo son los que derivo. Entonces cumple las dos fórmulas de derivación, las dos fórmulas que cumplen la derivación, ¿verdad? Una con respecto a la suma y otra con respecto al producto. Entonces vamos a estudiar qué es lo que sucede con esta delta álgebra que vamos a llamar, pero vamos a utilizar muchas derivadas. Entonces, ¿qué es un delta cuerpo? Vamos a considerar delta mayúscula m derivadas que conmutan entre ellas. Entonces, cada una de esas cumple las dos ecuaciones que vimos antes, ¿verdad? Y vamos a considerar, entonces, esto es un delta cuerpo y con eso puedo formar delta polinomios. Es decir, voy a tomar polinomios en las variables potencia, todas las, digamos, productos de potencias de las derivadas aplicadas a las variables, a n variables, digamos. Este va a tener n variables, o sea, son las variables y1 hasta yn, pero además de esas variables considero cuando aplico las derivadas a esas variables, todas las posibles combinaciones de las derivadas. Entonces va a ser un número infinito de variables, pero cada elemento va a tener un número finito de términos, ¿verdad? Entonces, eso es el anillo de polinomios, de delta polinomios se llama, ¿verdad? Y esta es la notación, es una notación clásica con las llaves aquí, ¿verdad? Ok, entonces esos son delta polinomios, es un anillo y el anillo se comporta muy parecido al anillo de polinomios usuales. Y también tenemos una topología, se llama topología de Colchin porque está definida a partir de lo que escribió Colchin, esos libros famosos. Entonces sería, ahí tomo un ideal de delta polinomios, ¿verdad? Y tomo el conjunto de ceros de ese ideal, de todos los polinomios de ese ideal. Entonces, eso también va a formar una base de cerrados para una topología noetheriana. Y entonces se llama la topología de Colchin. Entonces, aquí hay algo muy importante, que es, esto no es tan fácil, digamos, aquí se van a cumplir varias propiedades que cumplen los cuerpos sin derivadas con respecto a la topología de Zariski, ¿verdad? Pero las cosas no son tan fáciles, ¿verdad? Hay que demostrar cosas y eso, bueno, se hace. Colchin hizo bastante de eso. Y, por ejemplo, hay una correspondencia entre variedades y ciertos ideales, no todos, no solo los ideales radicales, sino los ideales radicales diferenciales, etcétera, pero todo funciona más o menos parecido. Dado un delta cuerpo, tenemos un cuerpo distinguido o varios cuerpos distinguidos que son los cuerpos de constantes. Si tomamos un subconjunto de las derivadas, digamos delta 1, delta 2 puede ser, ¿verdad? Entonces consideramos todos los X en el cuerpo que son anulados por esas derivadas en delta prima. Eso es un subcuerpo, eso da un subcuerpo. Entonces tenemos un montón de subcuerpos y bueno, aquí no lo puse, pero el cuerpo dado por la anulación de todas las derivadas, todos los X en catales que todas las derivadas lo anulan, se llama el cuerpo de constantes absolutas o cuerpo total, de constantes total. Y entonces también puedo considerar el delta prima como elementos que son combinaciones lineales de delta, pero con coeficientes en ese cuerpo de constantes absolutas. Y eso también da subcuerpos. También se llaman subcuerpos de constantes. Pero entonces es importante que la combinación lineal sea con coeficientes en el cuerpo absoluto de constantes. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que sucede en un cuerpo, en un delta cuerpo cualquiera. Ahora vamos a estudiar esto desde el punto de vista de la teoría de modelos. ¿Ok? Pues para eso necesitamos ver cuál es el lenguaje que
que vamos a utilizar. Entonces empezamos con el lenguaje de anillos usual, ¿verdad? Que sería el 0, el 1, las operaciones, ¿verdad? Y vamos a introducir, aquí ya les digo qué es. Tenemos los deltas, que son bases de las derivadas, son símbolos para las derivaciones, ¿verdad? Son funciones unarias, ¿verdad? No relaciones. Entonces, adjuntamos al lenguaje de anillos esos símbolos de funciones unarias para cada derivada. Entonces puedo enunciar los axiomas de cuerpo y el axioma de que los deltas son derivadas. Y ya tengo entonces una teoría con respecto a al lenguaje L delta. Entonces el estudio de la teoría de modelos de estos cuerpos diferenciales, de los delta cuerpos, históricamente se hizo para el caso de una derivada para m igual 1 y en característica 0 lo hicieron Robinson y Bloom. Y luego se generalizó, sobre todo por Tracy McGrail, que estudió la teoría en su generalidad, ¿verdad? Con característica 0. Y entonces se demostró que esta teoría tiene una modelo compañera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo considero todos los cuerpos diferenciales que son existencialmente cerrados. Cuando un cuerpo es existencialmente cerrado, un cuerpo diferencial es existencialmente cerrado. Entonces, yo me doy un sistema de ecuaciones diferenciales, digamos, una fórmula, en realidad, una fórmula que dice cosas sobre polinomios diferenciales, ¿verdad? Como chiste de x tal que polinomio es igual a 0 y luego otro polinomio es distinto de 0, por ejemplo. Cosas así. No hay las fórmulas. Y si en alguna extensión del cuerpo hay un elemento que satisfaga esa fórmula, entonces hay un elemento en el cuerpo original. Eso es el existencialmente cerrado. Si existe afuera, entonces existe adentro. ¿Ok? Entonces la modelo compañera, ¿qué es lo que dice? Que la clase de modelos existencialmente cerrados es axiomatizable. O sea, existe un conjunto de axiomas de primer orden que axiomatiza todos esos modelos existencialmente cerrados. ¿Okay? Entonces, eso es la existencia de la modelo compañera. Okay. Entonces, sería DCFM, M por las derivadas, ¿verdad? La teoría. ¿Qué propiedades tiene esta teoría? Vamos a ver. Es completa, es decir, dada una fórmula, es verdadera o su negación es verdadera con respecto a esa teoría, o dado dos modelos de esa teoría satisfacen las mismas fórmulas, ¿verdad? Es equivalente sobre el vacío, sin parámetros. Es omega estable, eso es un poco más complicado, eso quiere decir que hay una relación de independencia que se porta muy bien, digamos. Hay una relación de independencia y esta relación de independencia viene del álgebra. O sea, está dada por la disjunción lineal. Los elementos son independientes sobre un cuerpo que no los contiene, digamos, que es un caso importante. Si los cuerpos diferenciales generados son linealmente disjuntos sobre el cuerpo pequeño. Los cuerpos diferenciales generados por cada elemento. Entonces, esta propiedad de independencia cumple un montón de propiedades deseables, ¿no? Entonces, puedo definir, por ejemplo, algo parecido a una dimensión de los conjuntos de las variedades, los conjuntos definibles en realidad. Y esa dimensión se porta muy bien, parecía la dimensión algebraica de las variedades en cuerpos algebraicamente cerrados. Esta teoría elimina cuantificadores, es decir, que toda fórmula es equivalente a una fórmula sin cuantificadores. Una fórmula que diga algo como que para todo x existe y tal que la fórmula p de xy igual a 0, digamos, donde p es un polinomio. Entonces, esa fórmula es equivalente de alguna forma a una fórmula sin cuantificadores. O sea, no es tan fácil saber cómo es que encuentro esa fórmula sin cuantificadores que es equivalente a la fórmula con cuantificadores, pero saber qué sucede es muy útil, ¿verdad? Porque entonces
voy a tener que todos los conjuntos definibles, todos los conjuntos que yo puedo definir con fórmulas, van a ser simplemente soluciones de ecuaciones e inecuaciones algebraicas, ¿verdad? Que son las fórmulas sin cuantificadores. Y eso nos da resultados que, por ejemplo, la proyección de un conjunto definible es definible, porque proyectar es decir existe X, ¿verdad? Entonces, esto simplifica un montón de cosas. Esta teoría elimina imaginarios. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hay relaciones de equivalencia que son definibles en potencias de K a la n, digamos, donde K es un cuerpo de modelo de CFM. ¿Verdad? Uno dice X se relaciona con Y, sí, o sea, si X y Y satisfacen tal fórmula. Entonces, si esta es una relación de equivalencia que elimina imaginarios, entonces la idea es ver las clases de equivalencia como si fueran imaginarios. Entonces, eliminación de imaginarios lo que dice es que hay elementos que representan bien esas clases de equivalencia. O sea, no son imaginarios, sino que están realmente ahí. Es decir, hay elementos que son interdefinibles con esas clases de equivalencia, es decir, que satisfacen las mismas relaciones, digamos. Entonces, eso es eliminar imaginarios. Eso es muy útil porque, por ejemplo, si yo cociento cosas, cuando veamos grupos, si yo cociento un grupo algebraico por otro grupo algebraico que sea normal, por ejemplo, entonces el grupo que da también está ahí, también es un grupo algebraico, ¿verdad? Entonces eso es bastante interesante. Y los modelos de esa teoría se llaman cuerpos diferencialmente cerrados, DCF, ¿verdad? Differentially Closed Field. Y bueno, uno puede mostrar, bueno, los axiomas implican que existe la clausura diferencial, ¿verdad? Para un cuerpo diferencial, existe un cuerpo diferencialmente cerrado más pequeño y es único más o menos. Parecido a cuerpos algebraicos, a la clausura algebraica, digamos. Ok. Entonces ahora vamos a ver grupos algebraicos, pero en este contexto con derivadas, o sea, delta grupos algebraicos. Entonces vamos a tomar un modelo saturado de CFM. Saturado quiere decir que es muy, muy grande, entonces que uno puede... cualquier otra estructura que uno se imagina es más pequeña, tiene un cardinal menor, entonces uno puede... existen embeddings de la estructura pequeña a la grande, digamos. Entonces todo lo puedo considerar ahí y hay suficientes puntos que satisfagan las cosas que necesito que satisfagan, ¿okay? En el modelo grande. Ok, entonces un delta grupo algebraico es una definición que casi copiamos de la definición de grupo algebraico. Eso es un conjunto del espacio phi, ¿verdad? De K a la n o de U a la n en este caso. ¿Qué tiene? El conjunto va a ser una variedad diferencial en este caso, ¿verdad? O sea, como cerrados de Colchin, digamos. Y la ley de grupo y aquí no puse la inversa, son también morfismos, pero de variedades diferenciadas. Ahora los morfismos están definidos por fórmulas que tienen los deltas. Pero vean que es la misma idea, ¿verdad? De grupo algebraico, solo que ahora tomando en cuenta los deltas. ¿Ok? Y entonces, por eliminación de cuantificadores, va a haber una correspondencia, grosso modo, entre los grupos algebraicos y los delta grupos algebraicos y los delta definibles, que son los que están definidos por fórmulas. Lo que pasa es que con las fórmulas hay que tener cuidado porque puede haber desigualdades, ¿verdad? Es decir, un polinomio no es igual a 0, por ejemplo. Y los cerrados son solo los que son iguales a 0, pero sí funciona esto, ¿ok? Teorema de Pillay. Entonces, muchas veces los enunciados que hablan sobre grupos delta algebraicos, puedo traducirlos al lenguaje de la teoría de modelos con delta definibles. Delta definibles, siempre quiero decir esto cuando digo definir es con fórmulas utilizando los deltas y el lenguaje de anillos, ¿verdad?
Un delta grupo algebraico G es conexo si no tiene delta subgrupos algebraicos propios de índice finito. Esa es una definición importante, la conexidad. ¿Okay? Que eso equivale a muchas otras cosas en teoría de modelos, como que tengan la misma dimensión o que tengan mismos elementos representativos, digamos, que se llaman genéricos. Y un delta grupo algebraico se llama delta simple si es no conmutativo y no tiene grupos conexos normales delta cerrados propios. Un poco parecido a lo que vimos de grupos simples, pero un poco más específico. Porque vamos a trabajar mucho en grupos simples y sus variantes y sus generalizaciones. Entonces, el teorema de Cassidy es el teorema que queremos generalizar para nuestra teoría, que todavía no he dicho cuál es la teoría, pero vamos a ir acercándonos. Ese teorema lo demostró Cassidy hace, no sé, 30 años, probablemente 40 años. Phyllis Cassidy. Y dice lo siguiente. Este teorema está escrito ahora en el lenguaje, digamos, que estamos utilizando ahora. Ella lo escribió con otro lenguaje de la época, pero es lo mismo. Entonces tenemos un modelo desde CFM suficientemente saturado, o sea, muy grande. Consideramos H un grupo algebraico simple, un grupo algebraico, ¿verdad? Está definido sin deltas. Y consideramos G un subgrupo de H de U. Esos son los puntos, digamos, H es, solo para hacer un poco la diferencia, H está dado por unas fórmulas, ¿verdad? Es un grupo dado por las ecuaciones que definen su variedad y sus operaciones, ¿verdad? Este HU lo que quiere decir son los puntos de U que satisfacen esa A. O sea, los puntos, digamos, los netuples de H que tienen coordenadas todas en U. ¿Okay? Porque estamos todos viéndolo dentro de U. Entonces, G es un subgrupo definible, es decir, ya tengo deltas en G, subgrupo, y es Zariski denso. Ojo, Zariski, ¿verdad? Vean que la topología de Colchin es más fina que la de Zariski, es más fina. O sea, todo cerrado de Zariski es cerrado de Colchin. La de Colchin es más fina. Sí, creo. Entonces, este es cerrado en H. Zariski denso en H, ¿verdad? Es decir, que si considero la clausura de Zariski de G, da todo. Entonces el teorema dice que existe, no, que G es, que existe, no se confirma, que G es definiblemente isomorfo a H de L, donde L es un cuerpo de constantes de algún conjunto de derivadas, como lo vimos ahora, delta prima, ¿verdad? Entonces vean que lo que dice eso es que G es isomorfo, va a ser igual, digamos, isomorfo definiblemente, ¿verdad? Que con una fórmula a H de L, o sea, los puntos de H que tienen sus coordenadas en este cuerpo de constantes. Es decir, como que si G, que originalmente está aquí y es denso en H de U, en realidad baja a este cuerpo de constantes, ¿verdad? Y además este isomorfismo es dado por conjugación de grupos, ¿verdad? Por algún elemento de H de U. ¿Okay? Es el teorema de Cassidy. Ok. No lo dije antes, pero cuando yo tengo los cuerpos diferencialmente cerrados, cuando tengo un modelo, los cuerpos de constantes son algebraicamente cerrados. Es importante porque entonces esto baja a un cuerpo algebraicamente cerrado, como que esto implica que G es de cierta forma muy parecido a uno de esos, a un cuerpo de constantes, a un grupo algebraico, digamos. Ok. Ahora vamos a pasar a estudiar el álgebra de diferencia. Primero estudiamos la parte diferencial, ahora la diferencia, que es con automorfismo. Es un cuerpo de diferencia o sigma cuerpo va a ser un cuerpo K con un automorfismo sigma. Nada más, un automorfismo de cuerpo, ¿verdad? Simplemente, y hacemos lo mismo para considerar el anillo de polinomios, digamos, sigma polinomios, ¿verdad? Considero los polinomios
en las variables sigma la j. El j va a ser el número de variables desde 1 hasta n. Y entonces lo que hago es a todas las variables les aplico todas las potencias de sigma, pero también tengo que aplicarle las negativas, ¿verdad? Y está en z. ¿Okay? Tengo que aplicarles también la inversión, entonces, de sigma a la menos 1, sigma a la menos 2, etc. La acción obvia de sigma es que yo puedo aplicar sigma a los polinomios y a otro polinomio, aplicándole a que distribuimos, aplicando la propiedad de ser automorfismo. Entonces son los polinomios de diferencia o sigma polinomios. Y esto es un anillo que también se comporta de forma similar al anillo de polinomios. Entonces tenemos una sigma topología también. El conjunto de ceros de un ideal de sigma polinomios va a ser una base de cerrados para la topología noetheriana. Para una topología noetheriana también es un teorema. Esos son teoremas más modernos que el de Noether, ¿verdad? Es igual que el de anillos de polinomios diferenciales, que es que los ideales de polinomios de diferencia satisfacen la condición de cadena ascendente. Entonces nos da que la topología es noetheriana. Entonces es muy parecido también. Y aquí también tenemos un cuerpo distinguido, que es el cuerpo fijo, que eso es como lo que estoy en teoría de Galois, ¿verdad? Somos x, tales que sigma de x es igual a x. Ese es un subcuerpo de K. Ok. Entonces ahora vamos a estudiar la teoría de modelos de estos cuerpos, de estos sigma cuerpos. ¿Okay? Entonces, tomamos el lenguaje de anillos y adjuntamos un símbolo de función unaria de derivada 1, ¿verdad? Que es el sigma. Y Shatsiadakis y Drushavsky demostraron varias cosas sobre esta teoría. Entonces, bueno, tiene una modelo compañera que se llama CFA. Es decir, nuevamente, es que ¿verdad? Tengo unos conjuntos de axiomas que axiomatizan todos los sigma cuerpos que son existencialmente cerrados. Es decir, que si hay una solución para una fórmula en una extensión, hay una solución en el cuerpo original. Entonces, la teoría es modelo completa. Modelo completa quiere decir eso, ¿verdad? Que todos sus modelos son existencialmente cerrados. No es completa esa teoría. Aquí ya empiezan los problemas y esta teoría es un poquito más complicada que DCF. No es completa. ¿Por qué no es completa? Porque, bueno, ¿qué pasa cuando yo veo sigma restringido a Q, a los racionales? Ahí es la identidad, porque, ¿verdad? Cualquier automorfismo de cuerpos tiene que fijar a Q. Pero ¿qué pasa con los elementos algebraicos con respecto a Q? Digamos, ¿qué pasa con raíz de 2? El sigma puede enviar raíz de 2 a raíz de 2 o a menos raíz de 2. En general, cualquier algebraico lo puede enviar a su conjugado y eso es válido. Entonces, no es completa porque tengo muchas opciones para el sigma, pero es fácil de describir. Solo es describir qué es lo que hace con la cláusula algebraica. Bueno, pero entonces no es completo. ACFA es súper simple. Ok, entonces esto es un poco como omega estable, pero no tan bueno como omega estable. Es decir, hay una relación de independencia que se comporta bien, pero no tan bien. Entonces, la relación de independencia viene dada igual por la disfunción lineal, pero hay problemillas ahí, ¿verdad? Entonces es súper simple. De hecho, el lenguaje estable súper simple es más difícil que estable. De hecho, súper simple nunca es simple realmente. Entonces, no sé por qué se llaman así, pero Sheila creo que les puso así. Elimina imaginarios. Esa teoría, es decir, de todas las clases de equivalencia, de relación de equivalencia definibles, tienen un elemento ahí, ¿verdad? Que lo representa bien, interdefiniblemente. No elimina cuantificadores, pero para muchas cosas uno se puede reducir a estudio de fórmulas sin cuantificadores. Digamos, la independencia está dada por fórmulas sin cuantificadores, entonces para muchas cosas sí se puede reducir. No, hay que tener cuidado, pero sí se puede.
Y algo importante con el cuerpo fijo, para modelos de ACFA, el cuerpo fijo es pseudoalgebraicamente cerrado. Eso quiere decir que toda variedad definida con parámetros en Fixed Sigma tiene puntos en Fixed Sigma. Tiene puntos racionales. Ok, veamos los grupos definibles en ACFA. Entonces, bueno, la idea es que aquí también hay un teorema como equivalente al de Cassidy. Lo probaron Shatsiadakis, Roshovsky y Petersil. El caso que ellos hicieron es para otras características también, no solo para cero, pero aquí el enunciado lo modifiqué para que tengamos solo el caso de cero. Entonces aquí vamos a hablar ya de grupos definidos, no grupos sigma algebraicos, ¿okay? Porque aquí ya las características de la teoría hace que sea más fácil solo verlo de esa forma. Ok, entonces vamos a trabajar en un modelo U de ACFA suficientemente saturado. H, un grupo algebraico casi simple, podemos pensar en simple, pero casi simple es, recuerden que simple es que no tenga subgrupos normales propios, ¿verdad? Aquí casi simple es que puede tener subgrupos normales finitos. Pero digamos que lo podemos ver solo para el caso simple. Tenemos un subgrupo, aquí, perdón, hay un error, aquí es G, aquí. G es un subgrupo de HU, definible y Zariski denso. Parecido a las hipótesis del teorema de Cassidy original. Entonces, G contiene un subgrupo definible de índice finito que es definiblemente isomorfo a un subgrupo de esta forma, H de fix sigma a la M, para alguna M. Y este isomorfismo es definido por conjugación. Recuerden que lo que yo tenía en el de Cassidy era que G era isomorfo a H de constantes, ¿verdad? Entonces aquí cambia las constantes por fix de sigma a la M, no de sigma, pero eso no implica nada, ¿verdad? Es solo una potencia de sigma. Y tal vez la otra de las diferencias importantes es que no es G, sino que un subgrupo de índice finito. Es lo que nos dice esto. Entonces esta es una generalización, pero con sus detalles. Entonces la idea, tenemos el teorema Cassidy, este teorema, la idea nuestra es hacer un teorema parecido para otra teoría que es más general que este. Que lo que vamos a hacer es pegar junto lo diferencial y lo de diferencia, cuerpos diferenciales de diferencia. Entonces vamos a mezclar las derivadas con el automorfismo. Entonces tenemos esto, ¿verdad? El lenguaje va a tener ahora todos los deltas y el sigma. Entonces, un sigma delta cuerpo va a ser un delta cuerpo equipado con un automorfismo, pero este es un automorfismo que conmuta con las derivadas también. ¿Ok? Es un automorfismo de la estructura delta cuerpo. ¿Ok? Es importante porque si no, no funciona nada. Puedo definir los sigma delta polinomios de la misma forma. Ahora tengo entonces los polinomios en todas estas variables, ¿verdad? Le aplico sigma y deltas a las variables con todas las potencias correspondientes. Y hay una sigma delta topología que es neperiana también definida por los ceros de ideales de esos polinomios. Esto viene de un teorema de Kohn, digamos, de hecho, esta parte algebraica de que, por ejemplo, los ideales satisfacen la condición de cadena, se hacen incluso para muchos sigmas, ¿verdad? No solo para uno. Pero bueno, lo ocupamos aquí solo para uno porque con muchos sigmas todo se complica mucho. Y hemos hecho un trabajo, el proceso que está, sobre muchos sigmas. Pero entonces, bueno, vean que eso se comporta muy parecido a las teorías que tenemos anteriormente. Entonces ahora vemos qué es lo que sucede con la teoría de modelos de esas estructuras. Los sigma delta cuerpos tienen una modelo compañera también. O sea, todos los modelos existencialmente cerrados
son axiomatizados por un conjunto de axiomas de primer orden. Esa teoría la llamamos DCFMA. Yo demostré esto y como las propiedades básicas de estos modelos para el caso M igual 1. Y León Sánchez, me faltó ahí la Z, generalizó eso para el caso M. Aquí, digamos, lo importante en todas estas axiomatizaciones son unos axiomas geométricos que hablan que hablan de variedades y de proyecciones sobre variedades. El problema de escribir, eso son, digamos, las axiomatizaciones vienen de eso. El problema siempre es poder cuantificar sobre las variedades. Eso es cuantificar sobre los ideales. Y para eso lo que se ocupa es tener cotas superiores para grados y órdenes y esas cosas, y eso es lo complicado. Entonces, Omar León Sánchez logró escribir una axiomatización de esas para el caso general M, y luego un montón de teoremas vienen como esas propiedades, ¿verdad? DCFMA es modelo completa, porque es una modelo compañera, no es completa, no elimina cuantificadores. Las complexiones se escriben fácilmente, igual que el caso de ACFA. Son súper simples y eliminan imaginarios. ¿Okay? Entonces, muy parecido a ASFA. Tal vez cabe destacar que un modelo de CFMA es modelo también o sea, es cuerpo diferencialmente cerrado, y el modelo de ACFA también. Así que olvido uno de los símbolos correspondientes. Ok, entonces vamos a anunciar el teorema principal de nuestro trabajo. Tenemos un modelo suficientemente estructurado de la teoría en la que estamos trabajando, de CFMA. Y el teorema dice lo siguiente. Sea H un grupo algebraico simple, definido sobre Q. En realidad, para los otros casos, aunque no decía eso en los enunciados, se podía reducir un poco a eso, en las pruebas. G, un subgrupo definible de HU, Zariski-Enso en H, ¿verdad? Entonces aquí es prácticamente las mismas hipótesis que los otros dos teoremas, el de Cassidy y el de Shatrakis, Reshevsky y Petersil. Solo que aquí este G es definible con sigma y deltas, ¿verdad? Entonces vamos a anunciar esto con detalle. G tiene un subgrupo definible G0. Tal G0 de índice finito en G, ¿verdad? ¿Okay? Existe G en HDU y un subcuerpo definible, L, no le puse, ¿verdad? L. Un subcuerpo definible en términos, o sea, sería un subcuerpo de constantes L, tal que la clausura de Colchin de G0 es conjugado a los puntos de H que están en ese cuerpo de constantes por el elemento G. ¿Okay? Entonces vean que hasta aquí dice prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que los otros teoremas, solo que con sus detalles. Y además podemos aquí es lo importante, esto. El conjugado va a ser esto, o sea, va a ser va a haber dos posibilidades. Va a ser los puntos racionales de HL o tengo que tomar en cuenta el sigma, pero siempre sobre el cuerpo de constantes. Aquí nada de raro, para algún entero. Y si se da esto último, tengo una fórmula que define a G0, que es sigma la R de G. Aquí es otro G, tal vez debía haber puesto X. Y algún R. Y este es un automorfismo algebraico. O sea, podemos decir qué forma tiene el G0 que existe. Ok. Entonces vamos a hacer un esbozo de la prueba. Pero vean que es básicamente lo mismo que los otros teoremas. Al final somos un poco más específicos y tenemos que ver eso de
de qué es lo que sucede cuando, digamos, de la diferencia cuando tenemos las constantes o tenemos que ver el fix, ¿verdad? Entonces, recordemos, tenemos H un grupo algebraico simple, G es un grupo definible y G contenido en HDU, Zariski denso. Entonces, haciendo unos trucos algebraicos ahí de sustituir por cosas que son parecidas, digamos, puedo suponer que la clausura Colchin de G es conexa. Aquí. Entonces, esto va a decir que G, esa clausura va a ser Zariski densa en H. Entonces, ¿qué es la diferencia? Porque estoy considerando la clausura de Colchin. Porque esa cláusula de Colchin es un grupo, es un delta grupo. Entonces ahora tengo esto que es un delta grupo que está contenido en H y es Zariski denso. Entonces puedo aplicar. Okay. O sea, ya estoy al cambiar, al considerar este clausura de Colchin de G, ya estoy en el mundo de solo de delta cuerpos y puedo considerar casi. Entonces, este grupo va a ser conjugado, este grupo, ¿verdad? La clausura de Colchin va a ser conjugado para HL para algún L. Ok, entonces ahí conseguimos el L. Y a partir de este momento la estrategia es la misma que para la prueba del caso de ACFA, que es un poco la siguiente. Se hace el caso que H no tenga, en el que H no tenga centro. Entonces definimos esas prolongaciones. Vean que lo que hago es tomar el HL y considerar esta función que manda G a G y todos los signos aplicados hasta N. Entonces, son una serie de prolongaciones para todo N. Y entonces ahora lo que voy a hacer es tomar la imagen de G por esas prolongaciones, ¿verdad? Y vamos a tomar la clausura de Colchin de esa imagen de G. Entonces, este G sub N va a estar contenido, va a ser su grupo diferencial de aquí, ¿verdad? Vean que para el caso G0 va a ser todo HL, porque G0 lo que va a hacer es mandar G a G. La clausura de G es HL, ¿verdad? De G0. Entonces consideramos aquí tal vez hay un detalle que voy a decirlo así. Sea N el menor natural tal que esto no es igual. O sea que la clausura de Colchin de la imagen de G no es igual a todo. Porque existe un menor natural, o sea, ¿existirá algún natural que hace eso? No, en realidad no. Pero si no existe es que son iguales, entonces en ese caso ya tengo el primer caso que es igual a HL, ¿verdad? Entonces, si no existe, ya tengo uno de recuerden que en el teorema hay uno, ¿verdad? Es esto o esto, entonces en el primer caso estaría que es igual a esto, ¿verdad? Es igual, y si no, tengo que llegar a eso, entonces. Ok. Entonces, considero el más pequeño que hace esto, y a partir de esto, digamos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este grupo va a funcionar como el grafo de un isomorfismo de la primera copia a la última, básicamente. Entonces, con un poco de trabajo técnico, este grupo nos da cita prima, que es lo que va a definir lo que queremos, ¿verdad? Esta relación. Bueno, primero, esto es un morfismo de HL en sigma a la n de HL, pero luego por propiedades de morfismos entre grupos, esto va a implicar que sigma a la n de L es igual a L. Entonces esto va a dar un morfismo de HL en HL. Entonces es un automorfismo. Entonces de ahí obtengo el automorfismo que explícitamente que era un phi, ¿verdad? En el enunciado.
Y con un trabajo técnico también se demuestra lo de la parte del conjugado, que es agarrar elementos y escribir las cuestiones. Bueno, aquí, digamos, solo para dar un poco de detalle, la cosa es tomar en cuenta que los automorfismos internos son subgrupos normal del grupo de automorfismos, y los automorfismos internos son los automorfismos que son dados por conjugación. ¿Okay? Entonces, utilizar el álgebra de esos grupos para construir el conjugado. Y entonces esto hace el caso sin centro. El caso con centro es tomar cocientes y reducirse al caso sin centro. Entonces, bueno, esta sería la idea de la prueba de teorema principal. Luego, no lo voy a poner aquí, pero luego hicimos un par de generalizaciones de esto tomando grupos que no son simples, sino los que los llamamos cuasi simples y cuasi semisimples. No sé por qué los pusimos así, pero son nombres. Entonces generalizamos este teorema a un caso más general y se complica bastante la forma de escribirlo, son enunciados bien largos, pero todo viene de ese teorema que acabo de enunciar, ¿verdad? Entonces, creo que hasta aquí llego. No sé si tienen preguntas. Gracias, Ronald. ¿Preguntas? Hola, yo tengo una pregunta, es algo muy básico. Ronald, cuando hablas de variedades diferenciales, ¿te referís en el sentido tradicional que todo el mundo conoce o estás hablando de una definición que tiene que ver con los cuerpos diferenciales que definiste al principio? Ok, no es la definición tradicional de geometría diferencial de funciones, digamos, pero entonces, sería lo mismo, creo yo, porque yo no conozco tal vez mucho ese lado de la geometría diferencial. Sería lo mismo, pero solo tomando en cuenta polinomios, en lugar de funciones holomorfas o no me acuerdo. Pero creo que funciona muy parecido en concepto, ¿verdad? También hay planos, hay tangentes y tangentes torcidas y todas esas cosas, ¿verdad? Y espacios de jet y todo eso que existe en geometría diferencial. De hecho, en tu tesis hiciste cosas de espacios de jet, ¿no? Sí, espacios de arcos que son como bundles y esas cosas. Ajá. Exactamente. Todo eso, pero solo a partir de polinomios. Entonces, por ejemplo, considero jacobianos, pero es de los polinomios que generan un ideal, el ideal que define la variedad, digamos. Ok, entiendo, gracias. Y una pregunta así, digamos, en estos teoremas que, bueno, el que vos probaste junto con Zoe y Samaria, y el anterior, por ejemplo, no sé si ni siquiera si es interesante la pregunta, pero alguien se ha preguntado si valdrá la pena, por ejemplo, buscar condiciones para que el índice del subgrupo, que el teorema dice que existe, por ejemplo, sea par o que esté acotado por algo o ese tipo de cosas. Posiblemente no. Creo que no hay nada, creo que no hay nada así, porque puede ser interesante si uno trata de ver la parte como de calculabilidad de las cosas, ¿no? O eso, ¿verdad? Pero nosotros no nos hemos metido en ese mundo. Ok. Yo me imagino que, o sea, yo la verdad tampoco he visto muchos teoremas que describan grupos de esa forma, pero como dice Ronald, seguro si usted quiere hacer decidibilidad. Sí. Deben interesarse un poco más en ciertas cotas, pero no, o sea, ya, sí. yo creo que ya ahí dice finito es suficientemente cool, pero, o sea, pero sí, para mí. Hay gente que se interesa en como las que llaman como
no sé, cosas efectivas, ¿verdad? Que es que uno puede calcular las cosas, no solo decir que existen, ¿verdad? Sino calcularlas y entonces ahí sí hay que, probablemente aparezcan cotas, ¿no? A partir yo he visto eso con los Nullstellensatz, porque todas esas teorías satisfacen Nullstellensatz Ajá. correspondientes, ¿verdad? Y siempre en teoría de modelos el Nullstellensatz se demuestra y existe la forma de escribir radical, ¿verdad? Pero nadie sabe, o sea, sí hay formas, pero es complicado encontrar cotas para decir, bueno, hasta aquí tengo que llegar para encontrar como el tal polinomio se escribe como combinación de estos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, gracias. Estas eran mis preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, yo tengo un par de preguntas sobre la parte básica que me gustaría preguntarle a Ronald si en esas teorías de las que habló al principio, cuando habla de la modelo compresión, si la modelo compresión es la que, o sea, la axiomatización de eso es la, digamos, la evidente, digamos, como la de los cuerpos algebraicamente cerrados. Es decir, que... No es tan fácil. Porque el problema de tratar de hacerla así es que no da primer orden, porque digamos, sí, el problema es saber hasta dónde llegan las derivadas o el aplicar el sigma, digamos, en cada caso. Entonces, Ok, lo que no sería, o sea, no no sería sería primer el... orden. Ya, okay. Si uno lo escribe como tal cual, ¿verdad? Como que satisfaga todas las ecuaciones, entonces Sí. eso es complicado. Entonces, lo que se hace, bueno, se han encontrado para cuerpos diferenciales hay dos axiomatizaciones. La geométrica, que es la que se parece también a todas las demás, es decir, algo como, si tengo unas variedades ahí que tienen ciertas proyecciones que funcionan, entonces existe un elemento tal que G, digamos, un elemento G, tal que G, delta G es genérico de toda una variedad ahí. Entonces ahí lo que es importante es ver por qué eso es de primer orden y eso tiene que ver con cotas de los ideales, de cómo generar los ideales correspondientes a las variedades. Entonces, escribir los axiomas para ACFA y DCFA y DCFAM y DCFM, también todos esos, el problema ha sido cómo escribir eso, o sea, cómo decir que esas propiedades geométricas que estoy diciendo son de primer orden, porque si un cuerpo satisface esa propiedad geométrica, entonces sí es existencialmente cerrado. Pero al rato eso no es de primer orden, entonces ese es el problema, ese ha sido el problema, pero ya se ha logrado, ¿verdad? Para característica 0, para característica P, una axiomatización geométrica que sea, digamos, relativamente intuitiva es difícil. Si no hay nada muy claro ahí. Ok, gracias. Y otra pregunta es que cuando vos decís que la teoría tiene eliminación de cuantificadores en el sentido positivo y negativo, ¿verdad? O sea, cuando decís que sí tiene y cuando decís que no tiene, obviamente es que estás hablando en el lenguaje Exacto, en el lenguaje que inicial de la teoría. definimos. Ajá. Y en el caso en que no habría como una eliminación de cuantificadores agregándole algún otro símbolo, alguna otra... Creo que es que hay que agregarle demasiados símbolos, creo que uno para cada elemento algebraico, una cosa así, según recuerdo. Sí. Porque pero hay sí se ha que, estudiado eso. sí, yo creo que es como que hay gente que creo que es eso, ¿verdad? Digamos, decir a cualquier elemento algebraico a dónde va, básicamente. Sería un símbolo de constante para cada uno. Ok. Sí. Un poco como las compleciones, entonces. Exacto. Pero entonces sí, creo que no vale la pena porque al fin de cuentas se comporta relativamente bien como para poder jugárselas sin eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Un gusto. Pequeñita. Ignacio, sí. Sobre sigma, sobre el automorfismo. Ajá.
sobre, digamos, nosotros creemos que conmute con todas las derivadas, ¿cierto? Sí. Y como, es que estoy intentando como pensar en uno que no sea, digamos, trivial fuera del cuerpo de constantes, pero no sé cómo de dónde puede surgir un automorfismo así, o si solo se lo ponemos a la teoría y queremos ver qué pasa de forma general, ¿no? O sea, Ok, no sé. no hay ejemplos, no hay ejemplos naturales de nada de esto. No, de mucho de esto no hay ejemplos naturales, exacto. Ok, Pero, ok. pero, Pero digamos, sabemos que existe. incluso de un cuerpo diferencialmente cerrado, digamos, de un cuerpo diferencial sí, pero un cuerpo diferencialmente cerrado no hay ejemplos naturales. Pero, digamos, aparte del interés teórico, hay aplicaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, están las, digamos, la prueba del teorema de Mordell-Lang, de la prueba de Mordell-Lang que hizo Rorschach, que es la prueba, ¿verdad? La prueba es, se hizo con teoría de modelos. ¿Qué es lo que él hace? O sea, esa conjetura no habla nada de cuerpos diferenciales, ¿verdad? Es sobre cuerpos algebraicos ahí, sin derivadas. Pero ¿qué es lo que hizo Rorschach? Dijo, bueno, tengo este cuerpo y tengo que mostrar cosas. Voy a asumir que hay una derivada que vale cero en este cuerpo. Entonces voy a considerar la clausura diferencial en un cuerpo gay grande donde hago cosas y luego olvido todo y ya tengo el resultado, ¿verdad? Entonces es interesante esa forma de... Tal vez sí es un Muy poco bien. artificial, pero sí funciona. Sí, más bien Pero- como que migra de los trabajos estos de Khrushchevsky y todo esto, es adaptado Exacto, a esto. exactamente es eso. Ok, muchas gracias. Un gusto. Igual uno sabe que sí existen, o sea, que sí existen porque dado cualquier cuerpo uno encuentra extensiones, pero sí. Pero, o Ahora, sea, uno yo sabe creo que que, existen extensiones, pero ajá, tal vez Claro, es consistente, sí. en el caso de característica P, aunque nada, muchas de las cosas que dije no son ciertas ahí, tal vez sí es más fácil imaginarse cosas con Frobenius, ¿verdad? Tomando sigma igual Frobenius. Eh, y los cuerpos diferenciales existen en la característica P también. Entonces, por ahí, lo que pasa es que ya todos los demás teoremas nos cumplen, pero sí es como que la parte algebraica funciona bien. Pero entonces una pregunta a lo Sí. que hacía referencia Juan Ignacio. O sea, es la consistencia de la teoría sí se tiene probada de alguna otra forma. No es Ah, sí, sí. mediante la exhibición de un modelo, pero sí mediante, no sé. Ah, no, es consistente, digamos, sí existen los modelos, solo que no hay ninguno natural, o sea, no hay Ah, ninguno natural. que haya salido, exacto, sí, sí, que haya salido de las matemáticas para resolver algo, digamos, mucha gente trabaja en el álgebra de diferencias, por ejemplo, y eso es para resolver ecuaciones de diferencias que son como ecuaciones diferenciales, pero discretas, ¿verdad? Dividen el álgebra de diferencias y de repente está la teoría que acabamos de ver, que lo que dice, bueno, hay un cuerpo muy grande, o sea, ustedes están trabajando en un cuerpo ahí, resolviendo estas ecuaciones, hay un cuerpo muy grande donde todas las ecuaciones que hay, que se pueden resolver, tienen solución, solo hay que ver si están más abajo en donde ustedes están trabajando. Entonces, todo eso sí existe, sí. Sí, sí, sí. Ya. lo que pasa es que no es tan fácil de dar cuerpos naturales como ejemplos, como cuando dicen, tenemos un cuerpo damos un ejemplo, un cuerpo real cerrado, entonces tiene R como ejemplo natural o así, sino que hay como que Sí. construirlos feamente para exhibirlos, digamos. Sí, Sí, exacto. aunque digamos, R como que unos ya, como que todo el mundo se lo imagina desde el colegio, pero R es un bicho tan Sí, raro tampoco es que que es muy sea como tan natural, ¿verdad? natural, Es muy ¿verdad? Sí. natural. Bueno, pero sí es natural en el sentido que es un objeto conocido, o sea, Sí, sí, sí. digamos, Ujú. no Sí. sabe que existe, tal vez no lo entiende, no sabe que no lo entiende, pero sabe que existe. Sí, eso sí. Tal vez cree que lo entienda, no Sí, necesariamente es cierto, pero por lo menos no duda de su existencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, gracias de nuevo, Ronald. Gracias. Nos vemos. Chao. Bravía, gracias. Muchas gracias, Ronald.
Buen día. Gracias. Chao. Interesante. Hasta luego, chao. Tu análisis. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Ronald. Muy bonita luego, la charla. chao. Hasta Hasta luego. luego.